Todas las mentiras del mundo, con Diego Serradilla y Blay Peris. ¿Os apetece un poquito de poesía? ¿Cómo lo veis? Estamos hablando de eso, Estáis muy pues tímidos, ¿eh? Podéis hablar ahí un poquito. ¿Os apetece poesía, sí o no? ¿Sí? Pues vamos a dar paso a Sergio Díez, periodista, escritor, poeta. Adelante, Sergio. Adelante, Sergio. Que viene hoy, siéntate por aquí con nosotros un momento, que viene hoy también un poco a presentarnos ese final de adolescencia que lo tenemos aquí encima de la mesa. ¿Cómo te encuentras? Muy bien, con mucha ilusión de estar aquí, agradeciendo mucho la invitación en un teatro. Es una suerte poder estar aquí. Qué guay. Final de adolescencia, que son 15 años de poemas recogidos en un libro. Poemas que van desde tu adolescencia y alguno incluso hasta, de alguna manera, la actualidad, ¿no? Sí, al final la adolescencia, como a tanta gente, se me ha alargado un poco, ¿no? Porque el libro lo llegué a publicar con 31 años y hay poemas y también algunos relatos cortos que tienen, pues eso, 10, 12 años, y hay algunos que son de hace 3 o 4 y aún así creo que casan bastante bien. Tiene una estructura circular de viaje, del presente al pasado y vuelta a la actualidad. Y nada, la verdad es que me ha traído muchas alegrías, ha sido muy bonito presentarlo, que tuve la suerte que me lo presentaras tú en septiembre y muy contento. ¿Qué queda de ese chaval, de ese adolescente que empieza a escribir sus primeros poemas? ¿Te sigues sintiendo identificado con él? Sí, yo alguna vez, bueno, es interesante porque me veo reflejado en algunos de los textos más antiguos, aunque ahora no siento quizás así las cosas. Siento que los poemas más recientes del libro reflejan más cómo veo el mundo en la actualidad y cómo siento las cosas, y me sorprende a veces la intensidad con la que las sentía. Yo sigo siendo una persona intensa, pero como que en la adolescencia, bueno, pues todo tenía mucho más color, para bien o para mal. Y bueno, es curioso, porque antes también escribía más, ahora creo que me gusta más lo que escribo, pero como que mido más los esfuerzos o escribo con una frecuencia quizá menor, pero bueno, me suele gustar de media, más lo que escribo que antes. Hay mucho del sentido, ¿no? La reflexión un poco que hacía al inicio de ese sentido quizá de la vida. No sé por qué has tardado, entre comillas, tanto en lanzarte a publicar este libro. No sé si querías tener algo en su conjunto para publicar, o quizá ha venido un poco por ese impulso de, tengo este material, me sigo de alguna manera sintiendo cómodo todavía con ello, voy a por ello. Yo iba recopilando los poemas y me hacía ilusión poderlos compartir y publicarlos en algún momento, y aquí hay varios factores que me han influido y me han animado, ¿no? Porque si no, yo solo no sé si lo habría hecho o habría tardado mucho más. Uno de ellos, lo mencionabais antes, es la tertulia de La Errante Poesía, que justo está aquí Julia Learnaiz, la poeta que en realidad es la impulsora del proyecto y que nos juntó a otra poeta, Lucía Bleusvet, y a mí, para poner en marcha. Llevamos ya 6 años, vamos a hacer, juntándonos ahora una vez al mes, antes era cada 2 semanas, para hablar de poesía, dedicar sesiones a un autor o una autora, y en estos 6 años, pues Julia ha publicado un poemario, Lucía también, yo tenía este en marcha, mi pareja Paula Ramos publicó una novela estupenda. Digamos que en mi entorno mucha gente con inquietudes creativas estaba dando ese paso, y para mí fue importante un día, precisamente en una sesión de la tertulia, vino María Bautista, que, bueno, una poeta que admiro mucho, y nos comentó que en su caso, al contrario que otros ejemplos que yo conocía de poetas que publicaban porque tenían una idea y habían ido escribiendo en torno a esa idea, ella comentó que en su caso un libro que se llama Galgos, que a mí me encanta, en su caso ella había ido recopilando y luego, digamos, que había tenido un proceso de edición en el que le había dado forma a ese libro, y bueno, había venido partiendo de esa recopilación, luego qué dejaba fuera, qué dentro, con qué sentido, y como que, digamos, que cuando había visto que un libro de alguien a quien admiraba y me había gustado tanto lo había creado así, perdí un poco el miedo a decir, bueno, a lo mejor si doy con la forma correcta de que este libro tenga sentido y no sea una recopilación de poemas. Y cuando se me ocurrió un poco la idea del viaje, la idea de la circularidad, pues me sirvió mucho de cara a dejar, pues, textos fuera que a lo mejor no tenían hueco en este sitio y saber cuáles sí. Y bueno, y para mí era importante compartir esos textos y que tuvieran sentido como libro, ¿no? A mí eso me hizo mucha ilusión. Hay una pregunta antes de que pases a recitarnos parte de este final de adolescencia, que
tú precisamente has estudiado cine también y yo creo que ese final de adolescencia, ¿no? O sea, tenemos aquí la portada, me parece como un título muy, muy cinematográfico, ¿no? No sé si también ha habido cierta inspiración con eso o no. A ver, yo siempre he dicho que creo que el cine y la poesía se parecen más de lo que la gente cree muchas veces, porque una de las cosas esenciales de la poesía son las imágenes, ¿no? También, aunque esté expresado con palabras. Y el título, bueno, a ver, yo soy muy peliculero, sí, pues un poco... Podría ser el título de una película de Jonas Trueba, ¿no? De final de adolescencia en otoño en Madrid, ¿no? Pero sí, yo digamos que quería que tuviera un poco sonoridad de película, por así decirlo, y bueno, ya que el cine es muy importante para mí y no he dirigido esas películas que a lo mejor en un pasado pensé que haría, pues este es como mi obra, mi hijo, ¿no? Y digo, pues que tenga un nombre que esté chulo. Hay buenas escenas ahí entonces. Yo creo que sí. Y ojalá haya más. ¿Algo de acción? Acción hay poca, ¿eh? Hay poca. Es cine más contemplativo, pero sí. Es un poco, eso entonces es Jonas Trueba. Es bastante, ¿no? Sí. Cine francés de la Nouvelle Vague, un poco. Bueno. Pues, ¿qué te parece si te vas a el micro, el espacio que tenemos ahí y nos recitas unos poemas? Perfecto. Voy para allá. Y a pesar del tiempo y tu cintura, aún conservo el aliento de tus besos. Por la segunda estrella a la derecha, me encomendaron remontar el río, miriadas de sabores almendrados, alcanzar la Perseida del estío. Rumbo a tus románicas papilas, más allá del humo y de la sangre, curso que en tu boca desemboca, me prometí no morir de hambre. El crujir de 1000 mármoles sordos presagia el final de la columna, y más de 100 palomas de azabache se bañan en tu tacto de aceituna. La noche se estremece en tu presencia, tu sonrisa hace al tiempo menos tiempo. La luna nunca más quiere ser luna, quiere llover al fondo de tu cuerpo. Tu aroma fortalece la poesía y diluye terribles maldiciones. Tu risa riega un poco las alondras y será el himno de nuevos tambores. Morir acariciando tu vestido, explorar en la hiedra de tu pelo, enterrarse, fundirse en un instante y renacer 1000 veces en un beso. 10 tempestades que rescatan náufragos, los salvan de cruceros paulatinos, descubren el brillar de las estrellas opacadas por los sueños que cumplimos, danzar abrazados al oscuro, deslizarse hacia lo prometido, empapados, fluir sobre el silencio, jamás hemos estado así de vivos. Este era un poema de la parte, se llama Origen en el libro, pero es, digamos, de la adolescencia, dentro de final de adolescencia. Ya aquí, los que voy a leer a continuación, ya empiezan a ser un poco más de final de adolescencia propiamente dicho. Este se titula Presagio de Pompeya y es un poema que, bueno, lo escribí en los años, bueno, el año de la pandemia, teniéndola muy reciente, y es curioso porque lamentablemente en parte, pero bueno, creo que habla bien del poema, en función de lo que pase en el mundo, se interpreta de una forma u otra y bueno, me parece interesante. Habla de cosas que creo que al ser humano nunca le van a dejar de pasar y cómo te sacuden a veces cosas fuera de tu control, ¿no? Presagio de Pompeya. Ante los pies del Vesubio presentí nuevas Pompeyas, 20.000 gritos ahogados por cenizas, humo y fieras. Cuando por fin se sacuda los viñedos de sus faldas, llenarán las carreteras lenguas profundas de lava. Sonará la alarma en Nápoles, se revolverán turistas, unos señalando al cielo, otros masticando pizzas. La vida sigue su curso hasta el momento preciso en que los dioses se cansan y hacen llover sus designios. Y recuerdo estremecerme por la villa pompeyana. Ojalá nadie sintiera maldiciones de Casandra. De nada sirve prever lo que no tiene remedio, solo para ver más cerca el surgir de los incendios. También había aquel año un centenar de tabernas cerradas sin previo aviso cuando despertó la tierra. Pero ahora en esas calles nos asomamos a un templo, como familias patricias hicieran en otro tiempo. Contemplaba el horizonte de aquel invierno herculano, mientras a mí me miraba un perro petrificado. Guardé silencio delante de parejas abrazadas que habitarán para siempre entre estas ruinas romanas. Por fin, al hotel volvimos y cené junto a mis padres. Vino tinto y pasta fresca me devolvieron la sangre. Se me vinieron tus manos un momento a la cabeza.
se me olvidaron después al irme a dormir la siesta. Me desperté con resaca y algo de frío en el cuerpo, pero sin saber por qué, estaba tranquilo por dentro. Si al final ha de llegar una brutal sacudida, más nos valdría hasta entonces disfrutar la compañía. Y si acaso nunca llegan días de nuevos impactos, mientras haya algo de vida, habrá tiempo para amarnos. Voy con uno que se llama Recuerda. La noche más calurosa y no estabas a mi lado. Pensaba en cosas muy tristes sin que estuvieras a salvo. Aunque abriera la ventana, serían esfuerzos vanos. A la mañana sudores sin aire acondicionado. Agitado del insomnio, físicamente agotado, me propuse caminar recuerdos atolondrados. ¿Cómo canta la calandria? ¿Cuántas vidas vive uno? ¿Cuántas muertes se me esperan sin discursos inmaduros? Caracol sobre el cuchillo, pubs abiertos todo el día, promesas que duran nada y sin embargo respiran. Sueño con superhéroes y duermo 5 o 6 horas. Bebo café con avena, nueces en vez de personas. El deseo es como un pozo que intenta tragarse a un vivo. Se salva, pero empapado. Regresa quien ya se ha ido. Remuevo aguas estancadas, fascinado y fascinante, corazón abierto al mundo sin querer desintegrarme. Soy sombra y también soy hambre, y no me niego a mí mismo, sin dejar de agradecer la paz de ser luz contigo. Gracias. Este es muy cortito, se titula Ausencias, creo que es. Un segundo. Se lo dedico a mi abuelo, que es una persona importante en este libro y habría cumplido esta semana 90 años. Ausencias. No me sé maldito. No me sé el rumor de los teléfonos que claman tu regreso. Solo sé que la noche es larga, que nos vamos poniendo viejos, fríos, incólumes, casi yertos, y el fulgor de las estrellas nos impide ver los muertos. Y gracias. Y nada, voy a acabar con vuestro permiso, con un poema que no está en el libro, un poco así, digamos, regalo entre amigos, gracias por haberme invitado. Y nada, me hace mucha ilusión porque, bueno, a mí una cosa que me agobiaba al tener el libro es, lo ha dicho Diego antes, 15 años, ¿no? Reunidos y ahora lo publico. ¿Y qué hago después, no? En plan, hay que escribir esperar otros 15 años, empezar de cero, tener mucha paciencia. Entonces me tranquilizó bastante dejar como algún texto fuera del libro, con la intención de poderlo publicar más adelante, o tener este que lo había escrito casi en el proceso de edición, pero que pensé que podía ser un buen poema para que tuviera un lugar importante, ojalá, si todo va bien, en un futuro libro. Entonces, voy a leerlo. Se titula Mi perro huele a turrón y está dedicado a Zeta y a mi madre, siempre entremezclados, ya sea en Madrid, en Segovia o en las playas cántabras. Mi perro huele a turrón. Se entremezcla su olor con el dulce, su olor a perro, como algodón de azúcar, como arena con el eco de las olas de fondo, contra la que se restriega y juega, mirando a otros perros, sin separarse mucho de mi madre, después de pegarse unas carreras. El olor de mi perro y del turrón se mezclan, un día de Nochebuena, con la chimenea encendida, la bandeja de dulces, el perro tumbado en el suelo, tranquilo, esperando a que vengamos a cenar con él en el salón, para estar un rato juntos, brindar por los ausentes, para estar un rato juntos, que de algún modo dure para siempre. Muchas gracias. Antes de dar paso a lo siguiente, fíjate, ¿no? Hablábamos ese presagio de Pompeya, que yo creo que tiene una importancia capital para ti, ¿no? Por lo que me has comentado alguna vez. También te llama la atención. Yo ¿no? le quería preguntar, yo siempre me fijo, cuando leo un libro, por lo que sea, siempre me fijo en el inicio, ¿no? Y precisamente tu libro empieza con ese presagio de Pompeya que hemos oído, o de nuevas Pompeyas, ¿no? Y además me llama la atención que has dicho que depende del momento, del contexto, cambia la interpretación, ¿no? Yo, fíjate, hemos empezado
también como una especie de presagio, con ese barco navegando a la deriva. Somos más o menos la misma generación. Yo sí que creo que en nuestros presagios siempre hay mucho de caos. Siempre hay mucho de caos. Esa es una parte del poema. Sin embargo, hay otra parte del poema donde yo creo que hay algo de bitácora, ¿no? En el sentido de que hay una brújula a la cual finalmente te puedes coger en medio del caos, ¿no? Que son, al final, pues, la gente que te acompaña, que te quiere, tus seres queridos, que luego a lo largo del poemario se repiten. Tus padres, tu perro, tus amores, hay diversas bitácoras en ciertos momentos. ¿Cómo interpretas tú este poema? Y es así, es realmente los seres queridos son una brújula a la que nos podemos acoger ante el caos. No, yo estoy bastante de acuerdo con la interpretación que haces. Lo primero, daros las gracias porque este poema, y Diego creo que lo sabe, si existe es en gran medida gracias a vosotros, porque fue la primera vez que leía en público después de muchísimos años. Fue porque me invitasteis a otro evento de Todas las Mentiras, cuando todavía no era podcast ni estaba grabado en vídeo. Y claro, yo tenía poemas muy antiguos y dije, me gustaría llevar uno nuevo. Y tampoco estaba escribiendo tanto. Entonces, la invitación que recibí me animó a ese texto que estaba un poco en mi cabeza, ponerlo en papel, a forzarme un poco, ¿no?, en el buen sentido, a escribirlo. Y lo leí por primera vez en un evento con vosotros y es con el que abre el libro, ¿no? Porque el libro abre con eso, cierra con un poema que no he leído, pero que me gusta mucho, que se llama El hogar, también con esa idea de viaje, ¿no? Y bueno, es un poema que se me escribió literalmente, o sea, digamos que me surgió literalmente porque fui a Nápoles con mi familia, como en el poema se menciona, y claro, el tener ahí presente el volcán en la ciudad y saber que conviven con la inminencia de un desastre, o que te dicen muchas veces, no, es que si pasara algo terrible aquí, bueno, pues nos afectaría, y digamos que esa idea me inquietó mucho. Luego tenía la sensación de decir, bueno, pero, a ver, el desastre puede ocurrir en tu vida, pero raro sería que ocurriera algo, ¿no?, como muy bestia, que nos afectara a todos a nivel global y demás. Pues a los pocos meses estábamos encerrados en casa por la pandemia y digamos que ahí es cuando me acordé de esa idea y la empecé a escribir. Y sí, un poco como es algo que a mí me agobia mucho, ¿no? Como, bueno, como si yo fuera especial en ese sentido, me refiero que yo creo que nos puede agobiar mucho a todos, todo aquello que escapa de nuestro control, no la idea del destino como tal, pero la idea de algo como que arrasa con la vida tal y como la tienes prevista. Un poco mi respuesta en relación a lo que decías tú, a modo de bitácora también, o de cuaderno de bitácora, es un poco pues para buscar el sentido, como qué respuesta doy yo a eso, sabiendo que, bueno, que puedo controlar, porque un verso del poema a mí me parece importante con la idea de Cassandra y tal, que hay veces que, lo vemos ahora también a veces, debate político o lo que sea, que no por tener un análisis más acertado de parece que la cosa se está poniendo muy fea, te puede evitar o te puede ayudar a espabilarte y a buscar como soluciones o estar activo, pero como que muchas veces no saber que algo, lo de conocer la historia para que no se repita, muchas veces la conoces y es más frustrante todavía porque ves que se empieza a repetir de alguna forma o a rimar, más que repetir, porque yo creo que tampoco se repite exactamente igual, ¿no? Entonces digamos que esa forma de buscar pues qué cosas a mí me parece cómo puedo dar sentido a mi vida, pase lo que pase, ¿no? Y es ahí cuando ordeno un poco las ideas y busco un poco, pues eso, el intentar una respuesta tan sencilla como intentar disfrutar de las cosas que hacen que para mí la vida valga la pena y que ojalá nunca se vea interrumpida por nada dramático, pero bueno, y que si nos vemos sacudidos todos, pues que mientras tanto haya valido la pena, ¿no?